Hola, continuamos con los tutoriales del Instituto Leopoldo Cano de Valladolid. Dentro del Departamento de Economía nos hemos propuesto enseñaros cómo presentar un balance de situación. Recordad que habíamos clasificado ya los elementos que aparecían en el ejercicio 1 de Fundamentos de Administración y Gestión como bienes, derechos y obligaciones. Aquí están en esta hoja de cálculo que habíamos terminado cuando preparamos el ejercicio. Ahora llega el momento de colocarlos en el balance según nos dice el Plan General de Contabilidad. Para ello, recordamos que en el activo ponemos los bienes y derechos de menor a mayor liquidez, es decir, lo menos líquido, lo más difícil de convertir en dinero metálico, en la parte superior del balance. A medida que los elementos se van haciendo más líquidos, los ponemos en la parte de abajo del balance. Situaremos el patrimonio neto y pasivo que se sitúa de menos a más exigibilidad, es decir, aquello que sea menos exigible estará en la parte de arriba, lo más exigible irá en la parte de abajo. La exigibilidad, recordamos que es la urgencia que tenemos para pagar una deuda, es decir, el plazo de vencimiento. Comenzamos. En cuanto a los bienes y derechos que van a ir en el balance, tenemos un programa de ordenador, unos terrenos, unos edificios, etc. Lo menos líquido siempre va a ser lo inmaterial, en este caso el programa de ordenador por 10 unidades monetarias. En la parte izquierda ponemos el código 206, que es aplicaciones informáticas. El valor que tenía era de 10 unidades monetarias. Después aparecerán los terrenos, ya que dentro de los elementos materiales son lo menos líquido. Si os dais cuenta, el 2,0 para los inmateriales, 2,1 para los materiales. En este caso los terrenos son 20 unidades monetarias. Después vendrían los edificios, que denomina el plan construcciones. Hay un camión y un ordenador. Aquí se nos puede plantear una duda acerca de qué es lo más líquido. Para ello, simplemente debemos pensar en qué es lo que tiene más mercado, qué se puede vender mejor. Evidentemente, los elementos de transporte, sean camiones, coches, siempre tienen más mercado que un ordenador, que los elementos informáticos. Es más fácil de vender un camión que un ordenador. Por tanto, irían los ordenadores con la cuenta 217, llamados equipos para proceso de información, y después pondríamos los elementos de transporte. Elementos de transporte. Los ordenadores valen 5 y el camión 20. Los equipos para proceso de información 5. Los elementos de transporte 20. Mercancías, banco y caja. ¿Qué es más líquido de todo esto? Bien, pues tenemos que pensar en el ciclo de explotación de la empresa. Nosotros tenemos unas mercancías, las vendemos a un cliente, importante. Los derechos de cobro que hasta ahora no nos habían aparecido, ahora ya debemos incluirlos. Por tanto, mercancías, cliente, y una vez que el cliente tiene la mercancía, nos paga y tenemos el dinero. Así pues, el propio ciclo de explotación de la empresa nos dice cómo va a ir colocado el balance. Es decir, tendremos que poner aquí las mercaderías, debajo irán los clientes y debajo la caja y el banco como elementos que nos van a dar la liquidez de la empresa. La cuenta de mercancías es la 300, los clientes es la 430, la caja es la 570 y el banco
da 572. 10 vale la mercancía, 8 los clientes, 5 y 6. 10, 8, 5 y 6. Bueno, pues ya tendríamos aquí el total del activo de esta empresa. ...109 unidades monetarias. Vamos con el patrimonio neto y pasivo. El patrimonio neto, lo sabemos, vamos a añadir aquí una columna para que nos quede separado y quede mejor. Lo primero que va a ir es el capital social, es decir, las aportaciones de los socios. Es lo menos exigible, puesto que nunca me lo van a pedir. En el momento en que los socios me pidan el dinero, quiere decir que la empresa se está disolviendo y por tanto desaparece. Así pues, lo menos exigible es el capital social de la empresa. Recordad que lo habíamos calculado mediante la fórmula activo menos pasivo, nos salía un capital social de 54 unidades monetarias. Después aparecerían todas las deudas ya que forman el pasivo y que mantenemos con terceras personas. La forma de colocarlo, ya lo decíamos antes, es por la exigibilidad. Lo menos exigible estará más arriba en el balance, lo más exigible más abajo. Veamos las deudas que tenemos. Tenemos una deuda con un proveedor. A los proveedores les pagaremos habitualmente, es decir, prácticamente todas las semanas, por tanto es algo muy exigible. Una deuda con una empresa constructora generalmente va a ser una hipoteca que tengamos a varios años. Los préstamos, había que pagarle el 24 de este mes, por tanto ya directamente podemos decir que es un préstamo de corto plazo. Y este préstamo, que es de largo plazo, por tanto, junto con la deuda de la empresa constructora, será lo que vaya arriba del todo. Comenzamos con los préstamos a largo plazo y después pondremos la deuda con la empresa. 170, grupo 1 financiación básica, el 7 por ser una financiación ajena y a largo plazo, sería deudas largo plazo con entidades de crédito. Voy a darle un poco más grande para que se vea mejor. Y debajo pondríamos la hipoteca, que podemos llamarla proveedores de inmovilizado a largo plazo también. Veamos cuántos eran. Los proveedores 30 y el préstamo 20. Deudas a largo plazo 20, 30 en el caso de la empresa constructora, que la llamamos proveedor de inmovilizado, puesto que nos ha suministrado un elemento que forma parte del activo fijo de la empresa, como eran los edificios y los terrenos. Ahora nos quedaría decidir entre el proveedor o el préstamo a corto plazo. Aquí el plan general contable nos dice que situemos primero los préstamos a corto plazo. Con muy buen criterio, ya que generalmente los proveedores son los que vamos a pagar más a menudo y por tanto debemos situarles los últimos o los más exigibles del balance. El proveedor eran 3 y el préstamo eran 2. 2 para el banco, 3 para el proveedor. Bien, ahora tendríamos que cuadrar esto a la misma altura. Total patrimonio neto y pasivo más total patrimonio neto y pasivo. Y esto sería igual a la suma entre esto y eso. Nos da 109, eso es una buena señal, quiere decir que no nos hemos equivocado. Y ahora pues tendríamos que añadir aquí una línea
para que nadie nos pueda escribir. Y con esto ya tendríamos representado nuestro balance de situación. Espero que os haya servido. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que a través del correo electrónico jasantosp@educa.jcil.es podéis preguntarme todas las dudas. Un saludo.